Buen día, grupo. Gracias, Ale. Es el último día de AMLO. Es el último día de AMLO. Es el último día de AMLO. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es el Daily Diario. Mexicanas, mexicanos, es hoy. El día que temíamos que tal vez no llegaría, finalmente está sucediendo. Es 30 de septiembre de 2024. Estamos viviendo el último día de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. ¿Escuchan ese sonido como de salpicaduras? Son Alarraqui y Pedro Ferriz de Con tocándose furiosamente el uno al otro. Se fue. Después de 1,438 mañaneras llenas de información cuestionable, periodistas de caricatura, ataques constantes a la oposición, ejercicios democráticos como la rifa de un avión, poner rolitas en el YouTube, vacunas contra el COVID en vivo, amblitos de peluche y secciones de salud, seguridad y mentiras, hoy llega a su fin ese sueño llamado simplemente Andrés Manuel López Obrador. No importa si usted es cuatrotero de corazón o un férreo opositor al gobierno de AMLO, hay una cosa en la que podemos estar todos de acuerdo. Mario Besares no debió ganar la Casa de los Famosos. Pero de regreso a la despedida que hoy hacemos, es necesario un recuento de lo sucedido estos últimos 6 años en los que el presidente trabajó al máximo de sus capacidades. Esto no es un cumplido, de hecho es un insulto bastante rudo. Entre los compromisos incumplidos de su gobierno destacan los de seguridad, economía y salud. Por ejemplo, prometió reducir los homicidios dolosos a la mitad, pero no lo logró a pesar de usar todos los trucos estadísticos que el Gabinete de Seguridad fue capaz de crear. También tenemos el caso Ayotzinapa, cuya solución fue bandera de campaña, pero no se esclareció. De hecho, terminó peleado con los padres de los normalistas y defendiendo al ejército. Pero no solo él. Su ejército de chairos, que aún critican la militarización de Felipe Calderón, ahora se la festejan al tabasqueño mientras atacan a los familiares de los 43 normalistas y los acusan de ser títeres del neoliberalismo en contra del Estado. Ese Estado que hace apenas unos años era el malo de fue el Estado. Y hablando de desaparecidos, Andrés Manuel deja el sexenio con 51,791 personas sin localizar. Según los datos oficiales, desde el inicio de su administración, en promedio desapareció una persona cada hora. Excelentes resultados si eres David Copperfield, pero no si eres un presidente. Y ya sé que David Copperfield es una referencia muy vieja, pero mis escritores originalmente querían poner a Beto el Boticario. Bagazo. En cuanto a la salud, el tabasqueño prometió un sistema como el de Dinamarca, pero dejó sin vacunar a 6 millones de niños, faltaron de surtir 15 millones de recetas médicas, el triple comparado con la administración anterior, y la población sin acceso a este derecho aumentó de 20 a 50 millones. Todo mientras el presidente y su secretario de Salud aseguran que la meta se logró y hoy no hay un solo mexicano sin acceso a los servicios médicos que merecemos. Lo cual significa que o nos están mintiendo o nos están mentando la madre, pero normal eso no es. En cuanto al juguete favorito del aún hoy presidente, el ejército, los recursos destinados a los fideicomisos controlados por las Fuerzas Armadas aumentaron en 1,545%. Déjenme repetir ese número para que lo puedan procesar bien. 1,445%. La Sedena y la Marina vieron un crecimiento significativo en sus fideicomisos que en 2024 alcanzaron más de 60,000 millones de pesos. En cuanto a la bandera que no dejó de ondear a lo largo de su presidencia, es decir, la de las megaobras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, todas ellas, como hijos del presidente, significaron retrasos y sobrecostos. El tren con un sobrecosto de 266% que aún no ha sido finalizado. El AIFA funciona lejos de su capacidad. Y cuando digo lejos de su capacidad me refiero a que está en casa del carajo y que nadie usa ese aeropuerto. La refinería Olmeca, en Dos Bocas, inició producción con el sello de la 4T. Un montón de retraso y por debajo de lo proyectado. No más por no dejar, podemos mencionar también el corredor interoceánico y el tren interurbano, que no son tan famosos porque alguien en gobierno decidió que presumir 5 obras caras e inútiles era mucho.
pero esos también superaron costos iniciales y no están terminados. En cuanto a la deuda pública, esa misma que Andrés Manuel prometió mes con mes, semana con semana que no iba a aumentar bajo ninguna circunstancia, alcanzó niveles récord y no hay ejército de cobradores de Coppel que pueda lograr hacerle mella. Y pese a los compromisos del presidente, el espionaje continuó, pero ahora se llaman labores de inteligencia. Pero no crea que todo es malo. Por supuesto que en un recuento de esta naturaleza también se deben mencionar los compromisos cumplidos, como el aumento de pensiones para adultos mayores, los programas sociales que subieron a rango constitucional y el incremento del salario mínimo. Y ya, dinero para todos, pero de ese que en unos años va a provocar una crisis financiera. Sí. Andrés Manuel no solo nos dejó cifras negativas y resultados dignos de uno de los gobiernos más incompetentes de la historia reciente, también nos dejó enseñanzas. Nos mostró, por ejemplo, cómo es posible gobernar desde la arrogancia absoluta. Nos enseñó que la realidad no importa cuando tú tienes otros datos, que existe un sinfín de personajes dispuestos a aplaudirte a cambio de unas migajas, y nos dejó muy en claro que para ejercer el poder de manera impune solo hace falta victimizarse. López Obrador se va luego de haber marcado la historia de México de manera definitiva. Derrumbó instituciones autónomas, minó la credibilidad de los medios de comunicación y desapareció la división de poderes, todo siempre asegurando que lo hacía por el bien de México y sin sentir jamás la necesidad de justificar sus movimientos con la más mínima dosis de verdad. Hoy es el último día de su gobierno, pero sus consecuencias durarán probablemente décadas. La figura presidencial que creó tiene un poder absoluto y mañana ese poder lo comienza a ejercer otra persona. Y en 6 años alguien más, Dios mediante, que aún no conocemos. Endiosado, López Obrador se aseguró de que quien venga después goce de las mismas facultades porque para él siempre fue más importante la presidencia que el país. Ayer fue la última noche del mandatario en Palacio Nacional y por lo tanto su última oportunidad para no subir la tapa del excusado antes de hacer pipí y dejarle un regalito a Claudia. Esta mañana el presidente encabezó su última reunión del Gabinete de Seguridad y dio su última conferencia mañanera en la que nos regaló un mensaje de cierre de sexenio, develó su retrato en la galería de presidentes y rifó su reloj. ¡Yay!, dijo el ganador. Siempre habría querido un ¿Rolex? Más tarde tendrá una comida privada con los presidentes que fueron invitados a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y se cree que el tabasqueño podría dejar Palacio por la tarde antes de la cena que ofrecerá la presidenta electa a jefes de Estado. A las 11 de la noche se llevará a cabo la ceremonia protocolaria de entrega-recepción del gobierno federal a cargo de la titular saliente Luisa María Alcalde a la nueva responsable de la política interna, Rosa Isela Rodríguez, en la sede de la Secretaría de Gobernación. Y mañana, 1 de octubre, Andrés Manuel partirá de su casa en Tlalpan a la Cámara de Diputados para entregarle la banda presidencial a su sucesora. La futura mandataria Claudia Sheinbaum, haciendo todo lo posible para que el viejito no se le arrepienta, elogió el respeto que López Obrador le ha mostrado a lo largo de su relación política, tanto en su campaña como cuando fue jefa de gobierno. Siempre me ha respetado un chingo. Nunca haría nada para dañarme. Seguro me deja gobernar a gusto y se va de la casa rapidito para que yo me pueda mudar. Ajá. En entrevista destacó que nunca le dio instrucciones directas, sino que la hacía seguir pistas en una búsqueda del tesoro para encontrar sus órdenes. Sheinbaum resaltó el apoyo popular que recibe el presidente y su labor a favor de los pobres. El presidente, en esta grandeza que tiene, ha sido siempre muy respetuoso. En la campaña fue muy respetuoso de las decisiones que yo tomé, de a dónde iba, cómo iban mis discursos. Eso fue propio, ¿no? Mis proyectos, los programas, cómo construimos la organización de la campaña para poder ganar dentro de Morena, la alianza con los partidos, eso ya nos tocó a nosotros. La Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma que transfiere el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, después de que 26 congresos locales aprobaron la medida. La reforma fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. También se aprobó la ley que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Como ocurrió con la reforma judicial, las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados no asistieron a la sesión. Uy, qué malos. El presidente nacional de lo que queda del PAN, Marco Cortés, exhortó a Claudia Sheinbaum a romper con las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
a las que atribuyó la destrucción del país y a restaurar la gobernabilidad y confianza en las instituciones. Simón, señor, ya vimos qué bien le sale dar órdenes a terceros. Puro éxito en su historial. Xóchitl, Yunes, el doctor que le trató la alopecia. A través de un comunicado y fingiendo una autoridad que no tiene, Cortés le pidió diferenciarse de su predecesor y corregir los errores del actual sexenio, que calificó como una etapa marcada por violencia, división, muerte y corrupción. A más de 15 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el gobierno de México anunció una pensión vitalicia para los padres de los 49 niños fallecidos. Porque este gobierno resuelve todo como esposo de los 60. No soy capaz de mostrar emociones, pero ten dinero. Y ya me voy por cigarros. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, firmado por López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también se otorgarán apoyos a los menores lesionados, incluyendo una pensión vitalicia a aquellos con heridas incapacitantes permanentes. Y los que no terminaron incapacitados de manera permanente, que se busquen un empleo, porque sobrevivir en buenas condiciones es de cobardes. No lo opino yo, lo opinó el gobierno. En Guerrero, Michoacán y Oaxaca se reportaron al menos 29 muertes provocadas por el ciclón John, que impactó el lunes pasado. Según Protección Civil, en Guerrero, el estado más golpeado, el nivel del agua ya bajó, aunque las calles están llenas de lodo. Acá también y no andamos chillando, respondió Tlalpan. López Obrador anunció que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional están por terminar la primera fase de rescate humanitario y pronto comenzarán el censo casa por casa para entregar apoyos a los damnificados, que comprueben que votaron por Morena. En tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, prometió apoyos a los agricultores que perdieron sus cosechas y se prevé que el aeropuerto de Acapulco reinicie hoy las operaciones que quedaron suspendidas desde el jueves. En Culiacán, Sinaloa, miles de personas marcharon por la paz y en exigencia del fin de los enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado que han azotado la ciudad durante 3 semanas, causando terror entre los ciudadanos y mucha tristeza entre las Fuerzas Armadas Federales que comienzan a sentirse presionadas para hacer algo al respecto. Las qué pobrecitas. Los organizadores pidieron a estudiantes, docentes y activistas que apoyaran la causa desde sus hogares y en redes sociales. La violencia en Culiacán y otros municipios ha dejado 121 muertos y 164 desaparecidos. La ola se desató tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien acusó al hijo del Chapo Guzmán de entregarlo, mientras que el presidente acusa a Estados Unidos de ser responsable por todo, por atreverse a arrestar a uno de los criminales más buscados del mundo. En Sabinas, Coahuila, los trabajos de rescate en la mina El Pinabete resultaron en la recuperación de los restos del 7º minero de un total de 10 atrapados, desde una inundación en agosto de 2022. O sea que así que digamos, uy, qué bien usada está ahí la palabra rescate, pues no. Los restos serán sometidos a análisis genéticos para su identificación. En tanto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con familiares de los mineros y se comprometió a continuar con la búsqueda de los 3 faltantes. En temas internacionales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó este domingo a México para asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. David Kershenovich Sonabavich, próximo secretario de Salud, lo recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para darle la bienvenida y entregarle una lista con el próximo pedido de médicos que va a hacer. Más tarde, al ritmo de samba, también arribó el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien asumimos que fue recibido por un chofer de Uber o algo así, porque la nota informativa del gobierno federal no venía ese dato. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aplazó para hoy su viaje debido a que tuvo que atender un accidente de helicóptero militar que dejó 8 muertos en su país y puro mal mandatario se va de fiesta cuando hay muerto. ¡Hola, guerrero! La Cancillería mexicana invitó a todos los países a la investidura, a excepción de Ecuador y Perú, con los cuales el gobierno rompió relaciones diplomáticas. Métanse su fiesta por el sicirisco, respondieron esas naciones de forma no oficial. En su participación en la ONU, la canciller de México, Alicia Bárcena, aseguró que una reunión de desagravio entre México y España sería la solución al diferendo diplomático entre ambos países. ¿Qué es la manera diplomática de decir, nos vemos afuera del Metro Valderas para rajarnos como jamón serrano? También destacó la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, al señalar que en su gobierno se profundizarán los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad.
Destacó que con su liderazgo pondrá énfasis en el bienestar, la protección del patrimonio natural y el respeto al medio ambiente. Que no tiene nada que ver con la ONU, pero no pueden culpar a una chica de intentar ganar puntos. Sí. Sobre el conflicto que nuestro país mantiene con Ecuador por la irrupción de la policía a la embajada mexicana en Quito, dijo que las instituciones y reglas que sostienen el sistema internacional son la última línea antes de la barbarie. En Estados Unidos, el huracán Helene dejó al menos 93 muertos, miles de millones de dólares en destrucción en el sureste del país y a más de 3 millones de ciudadanos sin electricidad este fin de semana, a lo que miles de gringos opinaron en Twitter: disfrutan lo votado. Helene tocó tierra el jueves en la región Big Bend de Florida como huracán categoría 4 y luego avanzó por Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y Tennessee, derribando árboles, astillando casas y provocando el desbordamiento de arroyos y ríos. Este sábado, el ejército de Israel mató a Nabil Kaouk, segundo al mando del Consejo Central del grupo militar Hezbollah, en un ataque aéreo, convirtiéndose en el séptimo líder de alto rango de su agrupación asesinado en ataques israelíes en poco más de una semana. Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional estadounidense de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los ataques aéreos de Israel aniquilaron la estructura de mando de Hezbollah, pero advirtió que el grupo trabajará para reconstruirla. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, pero no se pierdan, más tarde, Cocinerds. El peor programa de cocina grabado en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y ahí me pueden seguir en TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.